esta abundancia de Pablo que viene desde el capítulo 19 con exposición, con abundancia, y su largo discurso representa lo que yo creo que Dios nos quiere dar en esta última hora: abundancia de palabra, profundidad de palabra. Personalmente le he pedido a Dios que me dé abundancia de palabra, personalmente, para mi vida devocional, para mi vida de predicación, y ahora para toda esta iglesia. Señor, danos abundancia de palabra. Ponen los pastores hambre de profundizarse en tu palabra. Hermanos pastores, en el día en que vivimos ahora, el pastor necesita pararse detrás del púlpito cada domingo ungido y preparado. No sé si están de acuerdo conmigo que ya los mismos regaños no funcionan, las mismas exhortaciones no funcionan. Hay más en la Biblia que Hechos 2:38 y Juan 3:16. Eso es fundamental, pero hay más. Y Pablo representa lo que Dios le va a dar a esta iglesia: abundancia de palabra. Lo digo en el nombre del Señor, que Dios va a levantar predicadores, y ya lo está haciendo. I was at a youth function at our church a few months ago, and I was hearing our youth president Anthony Rome and some of his board and other young men speak. The Lord is giving us young men with gifts of preaching. Now, Frank Romo is stealing sermons from his son Anthony. I hear Bishop Romo preaching. I already heard that your son already said that. Por el otro lado, tenemos a Eutico, que puede representar una iglesia dormida, una iglesia alejada de la abundancia de palabras, una iglesia no invertida en lo que está pasando, una iglesia sentada en el dintel de la ventana. Y cuando Eutico está sentado en la ventana, puede estar mirando para afuera o puede estar mirando para adentro, puede estar distraído o puede estar invertido en lo que está sucediendo.